¿Se ve bien la imagen ahí? Se ve borroso. Se ve chico, profe. Ustedes no tienen para... ¿Y ahí? Igual. No, yo tengo pantalla completa suya. Se ve igual. A ver. A ver. Ya, ahora sí, mejor. Con pantalla completa. Tienen que poner pantalla completa y apagar los micrófonos para que podamos ver la pizarra. Si no, no vamos a poder. Yo voy a bajar los micrófonos. Profe, Dígame. acepte al Jesús que está esperando. Ya. Ya. Entonces, para aclarar un poco el ejercicio que les mandé en la guía, hay dos preguntas, la 8 y la 9. Partan por la número 9. O sea, partan interpolando los puntos que les pedí que interpolaran. Y ahí les va a quedar claro cómo se colocan las curvas de nivel. Con esos valores, ustedes lo pasan a la planta de la pregunta 8, al dibujo de la pregunta 8. ¿Ya? Entonces ahora vamos a volver a hacer una parte de este ejercicio con los valores, no los que están en la guía que les mandé, son otros valores, para que ustedes vean el método. ¿Ya? ¿Están viendo bien la imagen de lo que está en la pizarra? Sí, profe. Profe, Sí, profe. Ya. No se divisa bien. Vamos a hacer con esos 6 puntos nomás para no alargarnos tanto. Entonces voy a volver a hacer unas interpolaciones y después vamos a ver una forma de poder marcarlo en el plano de la pregunta 8, que no es necesario que interpolen entre todos los puntos. Basta con que interpolen entre los puntos que yo les pedí, para ver si con eso lo calculan bien. ¿Ya? Para que no les salga tan largo el ejercicio. Entonces, en este caso, vamos a interpolar las curvas que están entre el punto E Entonces, en este ejercicio se supone que se fue a terreno, se midieron las cotas de los puntos, y las cotas de los puntos se dibujaron en un plano, que sería este ejemplo.
Eso es lo que vamos a hacer después cuando podamos salir a terreno. Vamos a dibujar los puntos en el plano a la distancia a escala con la indicación de las cotas. En este ejercicio yo les coloqué que todas las distancias horizontales van a ser 4. Esta de acá. Tres. Entonces vamos a interpolar primero entre el E y el C. ¿Ya? Vamos a hacerlo de manera gráfica. Nosotros nos imaginamos, tenemos que saber esta distancia también, la distancia en diagonal. Lo que nosotros hacemos con la interpolación es calcular dónde pasan las curvas de nivel que corresponden a la inclinación de esta pendiente. Si nosotros dibujáramos un perfil longitudinal que pasara por aquí, por esa línea, y lo miramos de lado, si lo dibujamos como un perfil, veríamos que esto está el punto D aquí abajo, y 5 metros más allá está el punto C con esa otra cota. Estas son alturas. Esa es la cota del punto C y esta es la cota del punto E. 48,5, 51,9. Visto en planta, son estos puntos. Ese punto tiene la cota 48,5. Este punto, ese punto, tiene la cota 51,9. Y de aquí a acá hay 5 metros de distancia. Esa distancia es la que se coloca aquí abajo. Que esto está visto de lado. Y esto está visto desde arriba. La idea del dibujo del ejercicio, de la guía, es poder dibujar las curvas de nivel en toda la superficie. ¿Ya? Para poder hacer eso, yo tengo que ir haciendo parejas de puntos, analizar entre este punto y ir marcando acá dónde pasan las curvas de nivel. Ya dijimos en la clase anterior que eso era proporcional a la pendiente, ¿cierto? Y que las curvas de nivel en este ejercicio, la equidistancia es 1 metro. Cada 1 metro están las curvas de nivel. Si yo tengo este punto que es 48,5 y lo 1 que representa la forma del terreno con una línea recta, ya hasta llegar a la cota del otro punto, tengo la 51,9 aquí arriba y la 48,5 aquí abajo. Como las curvas de nivel yo las quiero dibujar cada 1 metro, tengo que poner aquí primero la que viene más cerca del 48,5 hacia arriba como número entero. Y esa sería la 49, ¿cierto? O sea, en alguna parte por acá está puesta la curva 49. Después está puesta la curva 50, la 51, por acá arriba. O sea, pasarían 3 curvas de nivel en este espacio. Y eso es lo que
tengo que calcular cuando interpolo. Yo tengo que calcular la distancia que corresponde a la curva de nivel 49. Esos son niveles de altura, ¿cierto? Cuando yo calculo esta distancia, que aquí una letra X, ahí se ve el brillo de la ampolleta. Aquí. ¿Se ve claro? Sí, profe, igual se nota, Ya. No, aunque tenga la luz. tapa la visual. Ahí sí. Algo es algo. Ya. Entonces, esto que yo calculé acá, lo que uno tiene que hacer en el ejercicio que yo les di, esa distancia que vamos a calcular ahora, yo tengo que ponerla desde aquí para acá, hago una marquita que representa que por ahí va a pasar la curva 49. Después voy a calcular la distancia donde pasa la curva 50, la calculo, y ese cálculo lo coloco de aquí para acá y hago otra marquita. Después hago otra marquita aquí. ¿No es cierto? Estas distancias uno las calcula. Y se hace lo mismo después en los otros puntos. Cuando yo ya termino toda la interpolación, empiezo a interpolar, por ejemplo, entre este punto y ese. Y hago lo mismo. Hago eso para allá. Este es 48,5. El de arriba es 51,5. Por lo tanto, aquí pasa la curva 49, la 50 y la 51. Después hago lo mismo de aquí para allá y se me van generando esas marcas. Cuando ya tengo todas esas marcas hechas, ahí yo empiezo a dibujar la curva. Por ejemplo, entre este y este no pasa ninguna curva. Entre este y ese pasa la curva 49, la 50 y la 51. Ya, y yo les puedo ir anotando aquí los números para que no me equivoque. 49, 49, 49. Cuando ya tengo todas esas marcas, lo que yo hago para generar las curvas de nivel es unir con una línea ese punto con ese punto con ese, y ese punto con el que me haya dado más allá. Y ahí se genera la curva 49. Después yo uno la marca que hice aquí del 50 con la marca que hice por aquí en algún lado de la 50, y eso me va a generar la otra curva. Y así voy uniendo las distintas marcas entre cada interpolación, y ahí se me va generando el plano con curva de nivel. ¿Ya? Esa es una explicación de lo que tienen que hacer para después dibujarlo en la pregunta número 8. Se me perdió el borrador. Entonces vamos a hacer un ejemplo con números para que se entienda mejor. A mí me interesa saber dónde pasa la curva 39, la 50 y la 51. La 52 pasa más arriba, así que esa no me interesa en esta vez. Los que están entre este valor y ese sí. Y eso lo tengo que sacar calculándolo. Que es lo que vamos a volver a empezar a hacer ahora. Marco el punto de abajo, 48,5. Este punto está más arriba, lo puedo dibujar aquí, 51,9. Y lo que voy a usar para interpolar es el concepto de la pendiente.
Esa es la fórmula que voy a usar. ¿Ya? La pendiente, la diferencia de nivel partido por la distancia. Este esquema me ayuda solamente a hacer el cálculo. Cuando ustedes tengan un poco de práctica, no van a necesitar dibujarlo. Lo pueden hacer mentalmente después. Al principio sí uno tiene que dibujarlo para poder entender bien el procedimiento. Entre el punto 48.5 y el 51.9, la primera curva que pasa es la 49. Entre esta cota, 51,9, y esta cota de abajo, yo puedo sacar la diferencia de nivel. Entonces, lo que habíamos visto en la clase anterior, el primer paso calcular la pendiente. La pendiente de la recta que une esos dos puntos. Esa pendiente va a ser la diferencia de nivel. Profe, hay un compañero que dice si lo puede aceptar, por favor. Rafael Castro. El Rafilda. Le voy a apagar al tiro el micrófono. Ya, entonces volvamos. Lo primero que yo tengo que hacer es calcular la pendiente de la recta. Como ya dijimos en la clase anterior, la pendiente es válida para toda la recta. Y es una sola línea recta entre los dos puntos. ¿Ya? Entonces la pendiente va a ser la diferencia de nivel, que es 51,9, menos 48,5. ¿Cuánto es? 3,4 me dio, profe. Y la distancia son 5 metros. Ustedes hacen ahí ese cálculo, según yo eso me da 0,68. Este es un factor, no es necesario que lo coloquemos en porcentaje. Nosotros trabajamos con ese factor. Ese factor representa la inclinación. ¿Ya? Y con ese factor nosotros podemos calcular esta distancia. ¿Ya? Usando la misma fórmula de la pendiente. Entonces, para calcular esta distancia, nosotros usamos esa misma fórmula. La incógnita ahora nos queda aquí abajo. Si nosotros ocupamos esa misma fórmula, ya conocemos la pendiente, que es la que calculamos aquí. Para que no se le olvide, la pueden anotar ahí, 0,68. Usando esa misma fórmula, voy a tener que 0,68 va a ser igual a la diferencia de nivel que hay aquí ahora. Le vamos a colocar una X, diferencia de nivel X. Partido por la distancia, que sería esa. ¿Cuánto es esta diferencia de nivel? Si ese es 49 y este es 48,5, la diferencia de nivel ahí, entre ese punto y ese, están callados hoy día.
Esa diferencia de nivel es 0,5. Multiplicado por esa distancia. Entonces, esa distancia va a ser igual 0,5 dividido por 0,68. Esa distancia es esa. Esos son 0,73. ¿Qué hace uno cuando tiene ese valor? Como estoy interpolando entre el punto E y el punto C, yo voy, y esto está dibujado en planta, se supone que uno después va con un escalímetro y mide desde este punto hacia allá 0,73. Y donde ven los 0,73, yo hago una marca, que significa que por ahí va a pasar mi curva 49. Para poder hacer la curva 50 y la 51, tengo que volver a interpolar. ¿Ya? ¿Van siguiendo? Sí, profe. Ya. Está medio- algo enredado, pero se entiende. Me corta la pata. Tienen que repasar con lo, ¿cómo se llama? Con el video anterior también. Que ya lo habíamos visto. Ya. Para poder seguir sacando los puntos, la pendiente, si ustedes se fijan, sigue siendo la misma. Sigue siendo 0,68 para toda la recta. Voy a ver si les sale más fácil sin el dibujo. No estoy seguro, pero... Profesor, ¿Sí? ¿va a ser otro ejemplo aparte de este? ¿Sí? ¿Puedo hacer otro? ¿Puede hacer uno de la D con la E? Ya, al tiro. Ya, por la tarea. Terminemos este primero. Acuérdense que aquí recién marcamos la 49. Falta marcar la 50 y la 51. Pero aquí es donde ustedes tienen que ahorrar tiempo. Se supone que la curva 50 tiene ahora esa diferencia de nivel. ¿Ya? Ahora hay una diferencia de nivel entre la curva 49 Lo y único la es que no le 50. puse atención a esta clase, entonces no callo nada. Que es un metro. Sí. ¿Tienen problemas de audio? Apague los micrófonos, profe, porque si los que hablan se ve ahí y no dejan mirar la pizarra. Ahí cerré los micrófonos para que no haya... Cuando hay muchas personas hablando, incluso se va la imagen. Pero si ustedes quieren hacer una consulta, abren el micrófono y hacen la consulta. Y después lo cierran de nuevo. Profe, yo Sí, quiero hacer una consulta. dime. En la otra clase, porque no pude por el tema de internet, aparecen todos estos ejercicios. Sí, me parece que quedaron grabados. Y este también va a quedar grabado y se lo voy a mandar al correo. Para que lo tengan. Ya, profe. Sí, porque se me corta de repente, entonces me pierdo con el tema de la imagen que tiene. Ya, sí, después viendo la grabación, ahí está el audio completo. Ya, profe, gracias. Voy a tratar de acercarme igual al micrófono para que se escuche mejor. Profe, Ahora me tengo una interesa... consulta. Sí, dime. ¿La distancia entre curvas, uno mismo le va poniendo esas distancias o qué? No, la distancia entre las curvas, ¿5 en 5 o de cuánto qué? No cacho eso. la separación entre las curvas, que se Sí. llama equidistancia, siempre es un dato, Sí. es un dato de los problemas. O sea, yo les voy a dar la equidistancia. ¿Cómo?
Yo les doy ese dato. Normalmente, ok. normalmente están cada 1 metro. Se pueden hacer Sí. más cerca, pero 1 metro es lo normal en los planos topográficos. Ok, profe. Gracias. Es 1 metro de separación respecto a la altura. Entonces, para ubicar esto más rápido y no tener que hacer toda esta operación, ustedes ya saben que la pendiente es la misma. Y ya saben que entre curva y curva siempre va a haber 1 metro. En el caso de este ejercicio, todas las curvas de nivel están cada 1 metro. En el fondo, la única que uno tiene que calcular es esta distancia, que ayuda a calcularla así con dibujitos. Después que yo ya tengo este punto, yo tengo que subir 1 metro y tengo que calcular ese lado. O sea, aquí tengo que calcular ese otro X. Me pueden poner ahí X2. ¿No es cierto? Esa distancia. ¿Cómo calculan esa distancia? Que corresponde a 1 metro de alto, usando la pendiente de nuevo. ¿Ya? Vamos a cambiar al tiro la fórmula para no tener que hacer el despeje. Entonces, si yo quiero calcular cuántos metros más allá está esta distancia, x2, y conozco la pendiente y conozco la diferencia de nivel, ocupo esta fórmula mejor. El x2 va a ser igual la diferencia de nivel, que en este caso es 1 metro, partido por la pendiente, que la pendiente dijimos que era 0,68. Profe, disculpe, Sí, tengo una pregunta. dime. En el ejercicio 9, como usted nos estaba explicando, me acabo de dar cuenta que hay que hacer todas las curvas de nivel que tiene, porque por ejemplo en el trabajo, entre la H y la F, hay varias curvas porque es del 20 al 25, entonces pasan varias curvas Sí, por ahí. hay que Hay que hacerlas hacerlas todas. todas, Todas. todas. Ya, Eso es lo mismo que estamos haciendo acá ahora. ya, perfecto. Ya. ¿Ya? Pero Gracias, aquí es profe. más rápido con lo que les estoy mostrando. Si ustedes tienen acá que esta curva de nivel está 1 metro más arriba, en la 50, la 51, la 51 que va a estar ahí, también está 1 metro más arriba que la 50. Entonces, esta distancia es igual que esa. No hay para qué calcularla varias veces. ¿Ya? Sirve la misma distancia, ese x2 va a ser igual al x3 que hay aquí. Entonces aquí estamos calculando el x2. Ya pueden empezar a pensar que siempre que yo conozco la pendiente y la diferencia de nivel, me sale más rápido ocupar esta fórmula. La distancia es la diferencia de nivel dividido, dividido por la pendiente. x2 va a ser eso dividido por eso, y eso me da 1,47. Y la siguiente curva no tengo que calcularla, porque también sube 1 metro, entonces esta distancia va a ser igual. No sé si me entendieron eso. Si esto sube 1 metro y yo calculé este, y este me da 1,47, este otro triángulo que está acá es igual que ese. Sube 1 metro y esta distancia también es 1,47. Y eso se va a repetir mientras me sirva subir 1 metro. Y aquí en la última no tengo que calcularla porque ya está ahí puesta. ¿Ya? Entonces, si yo calculé que ese valor es 1,47, yo tomo una regla o un escalímetro, me coloco aquí, mido 1,47 m
significa que por ahí va a pasar la curva 50. Y la otra, como también está 1 metro más arriba, va a estar a la misma distancia. De nuevo va a ser 1,47. Es igual esa que esa. Porque es el mismo triángulo. Sube 1 metro y la pendiente es la misma. Eso lo puedo hacer mientras esté dentro de estos dos puntos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en la consulta que me hizo Claudia, que hay dos puntos que pasan como 5 curvas por dentro. Ustedes calculan la primera nomás. Y como ya tienen la pendiente, después aplican la pendiente subiendo 1 metro y las distancias van a ser iguales. Entonces las otras curvas son rápidas de trazar. Bastaría que ustedes me las pusieran así, que x2 es igual que x3. No hay para qué repetir el cálculo. Ah, ya. Ese es el ejercicio. El resto de las líneas se hacen todas iguales. Ahora, en el ejercicio de la guía, en el número 9, yo les pido hacer todo esto entre dos pares de puntos nomás. O sea, en esos dos pares de puntos, ustedes tienen que hacerme el cálculo para ver si ya lo saben hacer bien. Entonces, las distancias que ustedes calculan, las dibujan en su plano, aproximando las proporciones. O sea, si aquí les quedan 20 centímetros y acá les queda 1 metro, 1 metro, 1 metro, pónganlo proporcionadito. Más el 49, bien cerca del 48,5. Y aquí la 51, no tan cerca de este porque hay 90 centímetros de diferencia. Entonces, estos cálculos yo se los pedí en la pregunta 9 solamente entre dos pares de puntos. No es necesario que calculen entre todos los demás. Y en los otros pueden dibujar las curvas de manera aproximada, en la pregunta 8. Para poder dibujar todas las curvas, lo hacen de manera aproximada. Ahora, si alguien quiere calcularlo en todas las direcciones, también es válido, si quieren practicar más. Entonces, aquí voy a mostrar cómo se hace de manera aproximada. Esto es bien aproximado, no se hace en la realidad porque se supone que uno interpola los valores, pero es para que no les salga tan largo el ejercicio, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ir mirando la diferencia de cota. ¿Ya? Si en este punto es la 48,5 y yo tengo que ir subiendo en una pendiente uniforme hasta llegar a la 51,5, significa que aquí entre medio pasa la 49, la 50 y la 51. ¿No es cierto? Esas tres curvas tengo que dibujar. Si aquí empiezo a subir, acuérdense que esto está mirado en planta, por eso se ve así medio extraño. Empiezo a subir a la 49, a la 50 y acá a la 51. La 52 quedó más arriba, así que esa no me interesa. Y yo tengo que ir viendo la diferencia de nivel. Aquí en esta primera línea voy a tener 50 centímetros nomás de diferencia entre la 48,5 y la 49. Pero entre la 49 y la 50 tengo 1 metro de diferencia, ¿cierto? Entonces, para dibujarlo así al ojo, uno dice, esta distancia, que corresponde a 50 centímetros, si corresponde a 1 metro ahora, es más o menos el doble. Y ahí hago una marca. Y la que viene debería ser similar a esa. Entonces se me queda muy arriba. Esta debería ser más o menos la misma de arriba. Y ahí lo estoy haciendo más o menos de una forma aproximada, ¿no? Que es lo que les pido en la pregunta 8. En la 8 ustedes colocan los valores que calculan en la 9 y el resto de las
interpolaciones las pueden hacer así al ojo. Vamos a poner números para que no se equivoquen. Esta es 49, esa es 50 y esa es 51. Entre este punto y este no pasa ninguna curva, porque los dos son sobre 51. Aquí entre medio no hay ninguna curva. Así que ahí no me sirve para interpolar. Entre este y este pasan varias. Este, el 50-20, va a estar la 51 y nada más, pues, que después está el 51-8. ¿Ya? La que tengo que poner es la 51. Y está, si ustedes se fijan, debería ser más o menos en la mitad de esa línea. Ustedes le colocan ahí la cota para que no se equivoquen. Por ahí pasa la curva 50. ¿Por qué yo digo que está en la mitad? ¿A alguien se le ocurre? Usando solamente proporciones, ¿no? ¿Por qué esta está justo en la mitad de la recta? ¿Chan? Por la diferencia de nivel. Correcto. Esta es la curva 50, ¿cierto? Hay muy poca diferencia de nivel. No, no, ahí no. Y ahí viene. Sí, po. Si tú te fijas, entre 50.2, me equivoqué también, porque esta era 51. Entre la 50.2 y la 51.8 pasa la curva 51. ¿No es cierto? Entre este punto, que es 50-20, y la 51, ¿qué diferencia de nivel hay? Como nivel entre 51 y 50-20. 8. 80 Pero, centímetros. No 8, 80 centímetros. Ah, ya. Y entre 51 y 51.8 también hay 80 centímetros. 8. Entonces ahí uno dice, la proporción es la misma, por lo tanto, este largo es igual que este. Y no hay para qué interpolar. Después, entre este y este también hay varias curvas. Partamos de aquí abajo, esta es más baja, 48.5. Significa que acá está la 49 y la 50. ¿No es cierto? ¿Dónde colocaría la 49? Si yo tengo que poner dos puntos acá, yo tengo que calcular que la 49 está a 50 centímetros de esa y que la 50 está a 20 centímetros nomás. Entonces tiene que estar, esta tiene que ser más chica que esa. Sí. Y ahí voy haciéndolo solamente para que quede proporcionado nomás. Entonces por aquí, que estamos cerca de la 50-20, pasaría a la 50. La 49 está a 50 centímetros más arriba que esta, por lo tanto un poquito más grande que eso. Y ahí ya tendría más o menos dónde está la 49 y más o menos dónde está la 50. Después yo analizo qué pasa entre la 48.5 y la 51,8. Para hacer eso, yo dibujo una línea segmentada. Entre S y S, 48,5. La primera es la 49. Después viene la 50 y la 51. Esto está a 50 centímetros y eso está a 80 centímetros. Entonces, este es más chico que ese. $49. Y lo otro es que este debería ser igual que el otro.
Me quedo mal ahí. Esta distancia también yo la divido en dos. Porque aquí hay 1 metro de diferencia de nivel y ahí también. Bueno, no me quedó muy proporcionado, pero esa es la idea, de hacerlo aproximado, que no es un proceso topográfico, es un proceso para que no les salga tan largo el ejercicio nomás. Y cuando ya están puestos todos esos puntitos, ahí yo puedo empezar a hacer las curvas. Vamos a mirar por acá. Entre la 50-20 y la 48 está la pura 49 de la 50. De aquí para acá no hay curvas, porque los dos son 48. Y entre este y ese, vamos a terminar con esa... Este punto es 48,4, ese otro es 51,9, significa que por aquí pasa la curva 49, la 50 y la 51. O sea, aquí hay dos que son iguales. Entonces debería ser por ahí la 49, la 50 y la 51. Entre ese punto y ese tampoco pasa ninguna curva. Y ahora que ya tengo todos esos puntitos puestos, yo puedo dibujar las curvas. Vamos a dibujar primero la curva 49. La primera marca 49 es esta, la otra está ahí, la otra está acá y esa otra está allá. Y después la 49 se me da a ese otro lado. ¿Ya? Eso quiere decir que si yo las uno, me va a quedar una cosa más o menos así. Esa sería la curva de nivel 49. La curva de nivel 50, tengo la marca ahí, otra marca acá, ahí, acá y allá. Me va a quedar una cosa así. La 51, tengo una marca aquí, otra allá, la siguiente está ahí, por lo tanto la dibujo de inmediato más o menos curvo. Y esas son todas las curvas que puedo sacar de este esquema. ¿Ya? Profe, Sí. mire, con referente a la pregunta que había hecho del D al E, quedan rectas. Del... Del ejercicio 9 dice, para la figura anterior, interpolar la D y la E. Entonces quedan rectas, eso, ¿cómo se hace ahí? ¿Cómo quedan rectas? Y que están las dos letras paralelas, pues, en la figura. Se hace igual, de la misma manera. No, se hace tal cual. Si esto no se ve recto porque me quedo un poco choco Profe, el una dibujo. consulta. Ahora me Espérate, todavía no. En ese ejercicio se supone que se hicieron todas a la misma distancia de separación horizontal y vertical. Por eso están puestas así una al lado de la otra. Eso está visto en planta, igual que esta parte. Ah, ya. Ya, ok, profe. Eso que está visto en planta, tú tienes que hacer todas estas otras cosas de los triangulitos para poder calculando los valores. Ya, eso está en el otro video. Sí, correcto. La parte de arriba del triángulo sería la cota 25.4. Ya. Entonces, a medida que ustedes practiquen con esto, no van a necesitar hacer ese cuadrito y van a poder trabajar solamente con las pendientes. Pero ese me gustaría hacerlo en otro ejercicio, para no enredarlos ahora. Vale. ¿Se entendió esto más o menos ahora? Antes de borrarlo. Como no vi el video anterior,
quedé donde mismo, pero tengo que verlo. Ya, Profe, yo tengo una duda. sí, dime. O sea que para calcular D y E yo tengo que hacer el mismo triángulo que para E y C. Para D. Sí, pues para todas. Sí, Le estoy preguntando al profe. sí, esto que yo hice acá es una forma más rápida de no tener que hacer todo el cálculo, que no es válida porque no queda a escala. No, Es pero como aproximado. usted acá en la guía pide todos los cálculos, Sí, pero solamente les puse ahí entre dos parejas de puntos. No me acuerdo cuáles son. No sí, pues tengo... por eso le digo. Se hace esto Los mismo. otros se ponen así aproximados, pero los... Claro, los dos que yo les pedí en la 9, Profe, una pareja en la D con la E. la D con la El E otro- y Sí. la otra pareja que les pedí en la pregunta 9, tú H tienes y que F. hacerla como este cuadrito, con todo eso. Sí, Esa es la H y la F. Claro, eso es la pregunta 9. Y esos datos que tú sacas, tú también los pones en el monito de la pregunta 8. Y todo el sí, no, sí, resto yo de la sé. pregunta 8 lo puedes hacer así a mano, Ya. para que no tengan que hacer el mismo cálculo. Se supone que en la realidad deberían hacer el mismo cálculo en cada parte del plano, entre cada punto. Pero eso es muy largo, por eso les pedí dos nomás. Eso, Profe, consulta, ¿la fecha de entrega sigue para el jueves o va a dar un poco más de plazo no era para mañana. para el jueves? El El jueves. jueves. ¿Tanto? Para el sábado. No, ¿qué es sábado? 14. No, sí, yo ya había pensado en que si reforzábamos hoy día, no iban a tener tiempo para hacerlo. Así que yo creo que dejémoslo para el lunes. Ya, profe. El lunes Genial. al mediodía. Gracias. Bacán. A pesar de que ya me están pidiendo tener notas puestas, pero el lunes no es tanta diferencia. Pero si es la media prueba, profe. Medio trabajo. Sí, pues, esto antes se hacía en una prueba en la hora de clase. Esto No mismo. terminamos nunca, entonces sí. No, si ahora se haya largo, pero después que ustedes lo hagan varias veces, se les va a ir haciendo cada vez más rápido. Y la próxima clase lo vamos a hacer sin dibujar nada, con la pura pendiente. Que eso lo debe saber bien don Ramón, porque don Ramón que trabaja en alcantarillado, para Sí, ahora sí. para poder calcular cuánto sube un tubo de 3%, uno dice ya, en un metro sube 3 centímetros, en 10 metros sube 30 centímetros, y se saca así mental. Claro. Es lo mismo que hace usted, pero nosotros decimos altura mayor menos altura menor, Correcto, pero yo prefería dividido hacerlo por la distancia. para partir, se lo hice así gráfico, para que entendieran bien el concepto, y cuando ya lo hagan varias veces, lo van a poder hacer mentalmente. Y ahí vamos a poder dibujar un plano. Si para dibujar un plano de repente uno toma 200, 250 puntos. Y con eso uno hace las curvas de nivel. Pero si uno ya lo hace sin tener que dibujar, se hace súper rápido. Es fácil de hacer. Un programa, profe, que usted pone los puntos y lo hace solo. Bueno, si ustedes son más modernos y saben usar un programa de ingeniería como el Civil CAD, ustedes le conectan la estación total al Civil y el Civil dibuja el plano solo. Pero ahora se entendió harto, profe. Yo estaba un poco colgado. Quedé bien claro ahora. Ya, me alegro. Nos queda media hora, así Yo que terminé el podemos trabajo, profe. aprovechar de ver alguna otra cosa. ¿Qué dijo? Sí, ¿cómo se Que hace? todavía alcanzamos a ver otra cosa. Podríamos interpolar otra pareja de puntos para ver si... Sí, Claro. el D con el E, profe. Ya.
Profe, siempre en triángulo. Sí, siempre. Siempre, porque se supone que cuando uno va a terreno y mide puntos, que serían estos que el A, el B, el C, Es como más blandito. uno toma los puntos, o sea, si el terreno es así en el fondo, si yo voy a hacer un trabajo topográfico y el terreno tiene esa forma, yo tomo un punto aquí, un punto A, un punto B, un punto C, un punto D, porque yo sé que tengo que representar esa forma del terreno y los puntos van a estar ubicados ahí. Entonces, lo que hacen las curvas de nivel es suponer que entre ese punto y ese es la misma pendiente. Bien, por eso se puede hacer con un triangulito, porque entre este punto y este, que podrían ser esos dos, la pendiente es uniforme. ¿Lo apagaste? ¿Y a qué pareja de puntos querían que hiciéramos? El D y el E. Entre el D y el E. este que está aquí. Sí, pues este era el E. No, era de la guía, pero no importa. Ah, que en la guía, pero con los valores de la guía. Lo que pasa es que está el D y el E, está al lado, entonces... Sí, profe, con los valores de la guía, por favor. Ya, 24. está aquí el D y está por acá el E. ¿Así? Profe, no lo veo. Lo veo en pantalla Profe. chica, no lo veo en grande. El D es 25.4. Espera un poquito. Ahí donde ves la imagen en chiquitito, hazle doble clic a ver si se agranda. Ahí sí. Es que a mí se me agranda, pero se me Me pilló cae la me señal. pilló la tecno. A mí se me termina cayéndose la señal, profe. Ya. Es que termino viendo Altarra. Si hay alguna ventana que no quieren ver, tienen que minimizarla nomás, para que no tengan tantas cosas abiertas que les consumen banda ancha. Ya, aquí alguien que me diga los valores. El D y el E. El ¿Qué D cotas es tienen? 25.4. ¿Y el E cuánto tiene? 24.2. Este está más bajo que este. Este es 24, por lo tanto, entre este punto y este, pasaría solamente la curva 25. Por alguna parte pasa la curva 25. Entonces yo puedo hacer el mismo triangulito. Acuérdense que el triangulito es como si yo pasara un corte por aquí, vertical, y lo viera de lado. Lo voy a hacer para el mismo lado, para que no se le enrede. Voy a tener aquí un punto que tiene cota 24,2. Y acá arriba, ese punto tiene la cota 25.4. Y este punto de aquí es 24,2. ¿La distancia cuánto es? 4 metros. ¿4? 4 metros. Entonces lo que tengo que buscar acá es por dónde pasa la curva 25. La curva 25 debería pasar por aquí en alguna parte. Y yo, en ese caso, calculo la distancia que hay desde aquí para acá. Tengo que calcular la pendiente primero. Profe, ¿me escucha? Sí. Lo Sí, que te pasa escucho. es que me confunde porque el 25 está al lado, está en paralelo el 25 del 24 y usted lo está haciendo en triángulo. Sí, es que esto que está aquí se supone que está visto en un plano de planta, desde arriba. Ya. Y esto que yo hago acá es como si eso mismo que está visto desde arriba, yo lo giro y lo estoy viendo como en corte. ¿Ya?
Aquí estoy viendo el terreno de lado y aquí lo estoy viendo de arriba. Cortó el queque. Claro. El 25 es mayor que el 24, por eso está aquí el 25 más arriba. Correcto. Si yo tengo esto dibujado en planta, aquí hay un punto, ese número representa una altura. O sea, ¿cuánto está? Está a 25,4 metros más arriba que una referencia. Y este otro punto dice que está, como es una cota, está a 24,2 más arriba de un punto de referencia, de un plano de referencia. Para poder hacer la interpolación es más fácil que esto yo no lo mire desde arriba, sino que lo mire desde el lado. ¿Ya? O sea, es como si aquí yo estuviera viendo una foto aérea, hago un corte y lo pongo así de lado, como una elevación de arquitectura. Si esto mismo yo lo dibujo de lado, voy a tener un punto a esa altura, que son 24,2, y el otro punto, ese, me dice que la cota es 25,4, por lo tanto está más alta que este. 1.20. 25,4. Y entre este punto y este, yo dibujo una línea recta. Todo eso es un esquema, ¿no? Que es para ver cómo se ve el triangulito, pero visto de lado. Aquí está visto de arriba, aquí está visto de lado. Esto que está acá, nosotros dijimos que se llamaba diferencia de nivel. Es la diferencia entre ese nivel y este nivel. 25,4 menos 24,2. 1.2. 1.2. Y la distancia, que yo se las dibujé en el plano de planta, aquí ustedes me dijeron que era 4. 4. Entonces lo primero que yo hago es calcular la pendiente de esta recta. 0,3. Y la pendiente dijimos que era la diferencia de nivel. Borré la fórmula, pero estaba por ahí puesta. Claro. Dividido por 4. 0,3. Esa es la fórmula. La diferencia de nivel es esa. La distancia es esta. Y eso es 0,3. Esa pendiente es válida para toda la recta. Toda la recta tiene la misma pendiente. Y lo que yo quiero calcular ahora es por dónde pasa la curva 25, ¿cierto? Que es el número entero que hay entre 24,2 y 25,4. Lo voy a poner ahí como si pasara justo por ahí. Esa distancia es la que yo quiero calcular ahora. La distancia X. ¿Cómo la calculo? Usando esa misma fórmula. Yo ya tengo la pendiente, esa, y ya tengo la diferencia de nivel, que para este triángulo chico va a corresponder aquí la 51, ¿cierto? Perdón, nada que ver. Me quedé con el ejercicio anterior. 25. La 25. La 25. La diferencia de nivel va a ser 25 menos 24,2. 0,8. Por lo tanto, esta distancia, si yo despejo la fórmula, la distancia X va a ser la diferencia de nivel que hay en X dividido por la pendiente. La diferencia de nivel que hay aquí ahora, la pendiente, que es 0,3,
Y eso dio, no tengo calculadora aquí. A mí me dio 2.66. 2.66, profe. 2.67. 2.66 me dio a mí según yo. 2.67. El 6 pasa a 7, se redondea. Pero, bueno. no Ya sé. ahí para que no peleen. Ya, aquí tienen que tener ojo sí con una cosa, que esta distancia ustedes la están calculando de este punto para allá. Sí. ¿Ya? Para eso sirve el monito también, para ir dibujando. Y ahí uno sabe después que en la planta tiene que medir. Si yo calculé ese valor corresponde a esta distancia. La X. Esto está visto de lado, pero yo lo tengo que ir a dibujar ahí a la planta. Si esto estuviera hecho a escala, yo iría con un escalímetro, me pondría aquí en el punto 24 y sobre esta línea mediría 2,65 metros con la regla y ahí hago la marca por donde pasa la curva de nivel, que debería corresponder a esa misma. Por ahí. ¿Sí? Yo digo que por ahí pasa la curva 51. La curva 25, perdón. Aquí es 51. ¿Ya? O sea, esto que yo calculé aquí, lo tengo que ir a copiar al plano de planta. Esto es un esquema que uno hace para puro calcular, ¿no? Profe, disculpe, ese 0,8 es algo que usted le puso, ¿verdad? Es la diferencia de nivel que usted eligió, ¿no? No, No me salió. ¿Qué está pidiendo? no, sí, lo que... Acuérdate que la que tenemos que buscar es donde pasa la curva 25, ¿no es cierto? Esa. Esta diferencia de nivel que yo puse ahí es la diferencia entre 25 menos 24,2. Es esa altura. Esta altura es este número. Ahí le restó, ¿verdad? Sí, no, menos ese. Ya, Es que la resté porque son alturas. a ver. Esta está a la altura de 24,2. Esta es la altura de 25. Sí. Esta altura es 25 menos 24,2. Sí, profe, lo entendí. Gracias. Si se fijan, aquí lo hicimos un poquito más rápido que el delante, ¿eh? Y no fue difícil de hacer. No. Porque aquí ya ocupé esta fórmula, que es la misma de allá que la di vuelta, ¿no? Profe, Y así- siempre en la misma... Profe, siempre son Sí. la misma fórmula. Sí, siempre, porque son una pendiente, una recta. Mientras estés trabajando aquí entre medio, ocupan la misma pendiente. Dice la misma forma, la misma fórmula. Ya. Igual que todas las fórmulas, si yo tengo una fórmula, esa fórmula me sirve para calcular distintas cosas. Depende de lo que yo quiera calcular. Si yo quiero calcular la pendiente, la ocupo de esa manera. Si yo después quiero calcular una distancia, es la misma fórmula, pero está escrita para calcular distancia. ¿Ya? Se mueven los valores de un lado para otro dependiendo de cuál es el que quiero calcular. Pero en el fondo Profe, es la disculpe, es... misma fórmula. Sí, Profe, disculpe, es D es igual a AN. Delta Se N. me, sí, se me ve es un, borrosa. esa es una letra delta, se llama delta. Es un símbolo, ¿no? Ok. Es un símbolo. Ya, profe, gracias. Les coloqué ese símbolo porque en los libros de topografía ocupan ese signo, delta, delta nivel, diferencia nivel. Física también se ocupa en las diferencias el delta. Y eso sería, como lo ven, es un proceso repetitivo, lo único que va cambiando son los datos. Entonces, cuando agarran ritmo, van a poder hacer todo el ejercicio. Está bien. No pasé la lista antes que se desconecten.
Sí, No, ¿le puedo hacer una pregunta? sí, pregúntale más. Pero no es una pregunta de su ramo, es una pregunta con referencia al profesor de obras viales. Ya, ¿Qué, pero espérate, qué sabía usted de él? ¿Cómo es que sabía yo de él? Porque supuestamente ya deberíamos haber tenido clases con él. Pero Yo él supon- mandó una clase en PPT la semana pasada, Ah, usted vio el correo y de ahí no supimos nada más de él. sí, yo suponía que había empezado o sea, empezó No, nada. con un PowerPoint. Pasó con un PowerPoint, no nos ha hecho clase, no se ha presentado, no tengo idea quién es. Quizás los demás compañeros lo conocen, porque Sí, ellos ya tuvieron clases con ellos, pero nosotros los que venimos recién llegando no. pero ahora, ¿cuándo tienen clase de nuevo con él? Deberíamos haber Ayer. tenido ayer clase, pero ayer ni siquiera se pronunció. ¿Cómo? Eso no sabía. Yo sabía que le había hecho una clase. No, No, él no, nunca le ha hecho clase, no, profe, no, jamás. Bueno, Mandó, les mandó un PowerPoint. Él claro, mandó un PowerPoint y ese, él dijo así, bien lapidariamente, tienen que leerlo y estudiarse eso porque esa es la clase. Ya, y le tocaba clase de nuevo. Él nos toca los días lunes. Lo que pasa, profesor, Espérate. Pero ayer no les mandó ningún correo. no, nada, absolutamente nada. Yo me quedé en la espera todo el día si mandaba algo o si mandaba alguna invitación Zoom, nada. Él ni siquiera se pronunció. Bien poco le importamos, parece. Ya voy a hablar con él. Acuérdense que, bueno, no es por defender al profe, pero porque lo malo es que él partió tarde. Partió muy tarde con el semestre. Y si Sí, pero ustedes se nosotros tenemos acuerdan, la culpa, pues, profe. sí, sé, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que él está tratando de enchufarse, igual como nos enchufamos los demás profesores la primera semana, o las 2 primeras semanas. Lo malo es que él Pero partió profe, muy llevamos tarde, casi 2 meses en esta, pues, profe. ¿Cómo no se va a enchufar el profe si llevamos casi 2 meses en lo porque él mismo? partió con las clases hace una semana atrás. Pero las clases, para mí eso no es Y él no clase, pues, sabía profe. lo que estaba pasando en el instituto antes de esa semana. Él se incorporó recién esa semana. Pero igual, pues, Ese no es un error del profesor, es un error del instituto. Yo no estoy diciendo que esté bien. Está mal porque no pudimos conseguir el profesor antes. Que era él, pero tuvo un problema personal que le impidió llegar al principio del semestre. Y llegó tarde. A ya, lo y mejor lo esperamos mucho cuando tiempo. sea el momento de la evaluación, ¿cómo nos va a evaluar él rápidamente si ya a usted le están pidiendo notas, a los otros profes ya tenemos varias notas, y él es el único que no tenemos ninguna nota más que un puro PPT? trabajo. No les puede tomar evaluaciones con una sola clase. No. No puede. Entonces, No, y ¿cómo no lo va vamos a a hacer hacer. ahí? ¿Cómo vamos a evaluar ese ramo? Por eso yo creo que tienen que tratar de conversar con él de alguna forma. Pero ¿cómo voy a conversar con él, pues, profe? Por correo. Pero si se acuerda que la otra vez hablamos por WhatsApp y todos se quedaron callados, nadie dijo nada. Yo por eso no le quise mandar ningún No, correo a usted, pues. no, por correo al profesor como consulta. Profesor, ¿qué pasa con la clase? ¿Cuándo vamos a tener alguna prueba? Y si no les contesta, me mandan un correo a mí. Yo voy a hablar con él de todas maneras. No sé qué le estará pasando que no se presentó ayer. Si No, tenéis y no hay clases. posibilidad de cambiar, profesor. Profesor, ¿puedo interrumpir? Espera, es complicado cambiar profesor porque cuesta mucho encontrar profesores en San Antonio. Profe, pero que uno está pagando por un servicio y uno quiere aprender y así con el profe así va a llegar en un momento apurado haciendo las cosas y vamos a estar todos Sí, complicados. pero es que todavía no. Yo también, profe, sí, yo eso- también entiendo, si no soy tonta, también entiendo que quizá a lo mejor tiene problemas personales, pero por último que diga, o no sé, o que se pronuncia algo, pues si somos Por eso personas yo también. lo que voy a hacer es pedirle que les informe y que les cuente, que les mande una planificación de cómo lo va a hacer de aquí para adelante. Sí, por último que haga algo. Para que pues. ustedes estén preparados y que en la planificación les diga, mira, vamos a hacer 4 clases más y ahí va a haber una evaluación, por ejemplo. Y las otras evaluaciones de todo el semestre Bueno, en realidad yo en estos momentos estoy van a ser hablando en por tal mí, fecha. yo veo que todos mis compañeros están callados, entonces yo hablo conmigo. Que ponga un 7 a todos por la primera nota nomás. Claro. No podemos hablar porque se bloquean las comunicaciones, por Claudita. Qué tramposo. No, está bien. O sea, yo entiendo tu preocupación porque llevamos harto tiempo de clase. Voy a hablar con él y él les va a informar. Sí, porque El profe Henry es una buena persona, algo le está pasando.
yo creo que habría que esperar a que el profe nos diga lo que está sucediendo. No, si por eso yo le voy a pedir, le voy a contar al profesor que todo el curso está inquieto porque ven que está pasando el semestre y que han avanzado muy poco y que no quieren que él les pegue un apretón y le haga las 4 pruebas juntas. Eso mismo. Profesor, abre por Eso la está carrera claro, en si eso general. yo se lo puedo decir y él va a decir ya le voy a pedir que les mande una planificación y le voy a recordar que la instrucción que recibimos todos los profesores es hacer las clases en el horario de clase. O sea, si él tiene Profe, clases hable todos por la los lunes, carrera en general porque no ha hecho ninguna clase en ningún ramo del área. claro, él tiene 3 ramos. Estaba programado que le hiciera 3 ramos este semestre, en distintos Profe, pero si cursos. el profesor está tan complicado y está en este, pucha, no hay la posibilidad de que otro profesor nos haga ese ramo, porque si está complicado, y como dice el compañero, que no sé quién es el que habló, ¿cómo se llama? Ya estamos Pero con es que problemas con todos los otros ramos. pero tienen que pensar que si llega un profesor nuevo, también va a llegar a enchufarse. Pero por último se te van a tener que enchufarse rápidamente, pero este lleva casi 2 meses y no se enchufa. No, pero es que por eso te estoy diciendo, no le cuentes a él el tiempo desde hace 2 meses, porque él llegó la semana pasada. Entonces hay que también considerar eso. Yo sé que ese no es problema de ustedes, que debería haber sido obligación del instituto haberlo tenido desde el primer día. Que es un error de la institución, que también pueden quejarse de eso. Profesor, ¿y cuál es la solución ahí? Yo creo que lo que usted dijo está bien, porque usted hable La con él. solución es que después. nosotros lo llamemos al profe y le digamos claramente que tiene que hacerlo de otra forma y esperar una semana, y si no lo hace vamos a tener que buscar otra forma en la dirección. Además, también Yo hoy día mandé correo por el mismo tema. ¿Cómo? Yo hoy día mandé correo al profesor por el mismo tema, pero a modo personal. ¿Al profesor? Sí. Ya. ¿Qué te respondió? No me respondió. Dijo, en 2 semanas más me responde. Por eso lo que corresponde ahora es que yo hable con él, porque a mí no me puede dejar de responder. No, es que a lo mejor pero es por el rato. Yo creo que por hoy no me respondió, pero puede ser que me responda en el transcurso de la tarde. Hoy no he revisado el correo ahora. No, sí, no sé si me respondió o no. Pero yo creo que hay que le envíe un correo a don Ramón. Que él lo oriente cómo tienen que empezar a estudiar con él, qué forma tiene él de pasar la materia. Que todos la pasamos de distintas formas. Entonces que ya la empiece a hacer esas aclaraciones. Profe, se supone que él, aparte de mandarnos el apoyo de material, él debería de dictarnos la clase con el apoyo de material, así como hacen todos los profesores que tenemos. Sí, pues eso es lo que debería haber hecho a partir de ayer. Pues. Ayer ya debería haber partido así. Por eso yo no sé qué le pasó que no partió. Necesito hablar con él para saber qué Ya, le pues pasó después ayer. usted nos cuenta a nosotros por WhatsApp, por último nos cuenta cómo le fue. Sí. Ya. Bueno, profe. Les cuento, yo creo que ya mañana, porque ahora tengo una clase de 9 a 11. Ya, profe. Pero dígale que nosotros queremos clases por Zoom. Sí, sí. Sí, dígale que tenemos clases por Zoom, para que se acostumbre. Claro, claro. Ya. Entonces, ¿eso sería? Sí. Ya no, esperemos que... El motor de partida. Ya, y no, se me olvidó parar la grabación, quedó todo grabado.